Buenas, Imanol, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de Entender el Juego y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pues gracias a ti, ¿no? Que tu espacio he visto ya unas cuantas entrevistas y la verdad es que gusta este tipo de entrevistas y además pues se da valor a la gente como tú que trabaja y busca también hacer este tipo de entrevistas y creo que bonitas para los que estamos en un fútbol un poco más abajo del élite élite. A lo largo de la entrevista iremos recorriendo un poco tu camino como entrenador, también la metodología que empleas y todo lo que has ido aprendiendo en cada club en el que has estado. Pero vayámonos un poco al inicio. ¿Cómo y cuándo surge la idea de ser entrenador? ¿Cuándo te pica el gusanillo por querer entrenar? Bueno, cuando eres un apasionado del fútbol y juegas yo jugué hasta juveniles y la verdad, bueno, jugaba, yo creo que salía al campo y ya pues cuando terminé juveniles, ya los últimos años de juveniles sí que el míster que tenía, Concha, me solía decir que, Imanol, sácate los carnés, porque sí que he sido siempre, a pesar de no jugar mucho, siempre era capitán, siempre estaba pendiente de todo, siempre pues las cosas que el míster pedía, intentaba ayudar a todo el mundo, yo creo que me viene eso desde muy chavalillo, incluso en el parque eran los que organizaban los equipos y era un poco el que yo creo que me viene de ahí y como futbolista yo creo que no iba a tener mucho recorrido. A veces digo en bromas que en los equipos que he estado no me pondría a mí mismo nunca, me hubiera puesto, o sea que creo que terminé en juveniles y aunque hubo alguna cosita, sí que ya empecé con niños y ya son pues muchos años. Yo estoy hablando casi de 30 años entrenando, ¿no? Arrancas en la base del Santurchi, también pasas por el Baracaldo, si no me equivoco, en la categorías cadete. ¿Qué aprendiste de aquella etapa de formación y sobre todo cómo crees que se debe enfocar el trabajo de los entrenadores a jugadores que recién inician su trayectoria en el mundo del fútbol? Bueno, empecé yo creo que era prebenjamines ahí en el equipo de mi pueblo, en el Santurchi, y lo que haces yo creo en ese principio, pues un poco lo que has vivido tú esos años que has jugado, que yo solo jugué hasta juveniles, sobre todo yo creo que lo enfocas en esas edades, en transmitir un poco el cariño que sientes tú hacia ese deporte, a dar un concepto pues de equipo a los niños, porque el fútbol según vas avanzando yo creo que es el deporte colectivo más individual que hay. Y creo bueno, pues con mucho cariño, seguro que equivocándote mucho, con niños muy pequeños, te tocaba atarles las botas, te tocaba, pues yo creo que empezar, como ellos empezaban, pues tú con la misma ilusión empezando e intentar ayudarles en esos primeros pasos a que disfrutarían sobre todo del juego, ¿no? La Cultural Durango ya fue el primer club en el que llevas las riendas de un primer equipo en la 2013. ¿Cómo fue ese salto de entrenar a etapas formativas a ya un primer equipo y en tercera división? Una categoría siempre complicada. Bueno, pues yo llego allí porque el club pues decide tirar de jugadores. Yo había estado, pues, creo que 5 o 6 años en la base, había entrenado desde infantiles hasta el juvenil, ascendimos de juvenil nacional a división de honor y el club en un momento en el que hay pues, un poco de tema económico bajito, pues apuestan por mí porque como había entrenado a todos pues, durante muchos años a la base, conocía mucho a los jugadores de la base que la Cultural pues tenía en esa época a los equipos en categorías altas, y ya te digo que con el juvenil se ascendía a División de Honor, y se hizo un equipo pues muy joven, pues, con una media creo que era de 21 años, de gente que había estado en las categorías inferiores de la Cultural, más 4 o 5 jugadores algo más veteranos y con un 80% también de jugadores de la zona apuestan por ese modelo, apuestan por mí y la verdad es que no es mucho cambio, porque ya te digo que a muchos, al 80% de los jugadores les había entrenado en categorías inferiores y no fue un paso, fue seguir haciendo un poquito el trabajo que hacíamos y la verdad es que bien, ¿no? Con muy buenos jugadores. En esos 2 años que estuve allí, pues estaba Nola Echea, que estaba en el Sporting, estaba Arguezabal, que está en el Levante y una camada de gente que había ahí en las categorías inferiores de mucho nivel y hicimos 2 buenas campañas, ¿no?
Tras el paso por la Cultu, llegas al Athletic para coger las riendas del Athletic Juvenil, División de Honor. En esas canteras en las que, digamos, son tan grandes a nivel nacional e internacional, sobre todo la manera de trabajar, tienes infraestructuras, tienes herramientas, los jugadores ya cuentan con mucha calidad. ¿Qué es lo que debe aportar el entrenador a esos jugadores? Y sobre todo, ¿cómo lo conseguiste para conseguir tan buenos resultados, ya no solo en el Athletic, en esa etapa juvenil, sino también en el Eibar División de Honor, donde conseguiste también una clasificación histórica? ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, en las grandes academias es un poco diferente, ¿no? Hay una metodología y hay una importancia mayor, mayor yo no diría, ¿no? Creo que se busca más el detalle en el crecimiento individual, porque yo creo que como entrenadores, estés en una cantera o estés entrenando edad juvenil o edad senior, nuestro trabajo es el de mejorar a los jugadores y conseguir su mayor rendimiento y su mejora, ¿no? Pero sí que en las academias hay mucha gente alrededor, hay una metodología, hay una manera de trabajar igual un poco marcada, pierdes un poco tu esencia individual y pasas también más a un trabajo también, aparte del colectivo, hay un trabajo más en lo individual y en el crecimiento de los jugadores, ¿no? Y luego estar rodeado de unos medios grandísimos y de mucha gente que vas al detalle, ¿no? Entonces, de una manera que yo creo que para el entrenador es un crecimiento, porque yo creo que son en sitios donde luego tu manera de entender el juego cuando sales de esas canteras la tienes muy marcada y donde al haber tanta gente a tu alrededor hay un crecimiento importante en cuanto a métodos de trabajo, a metodologías, a ver el fútbol de diferentes maneras y con muchas reuniones, con mucha gente pues que estás todo el día hablando de fútbol. Yo creo que enriquece, aunque te quita un poco tu esencia, ¿no? Porque si en todo el fútbol yo creo que el jugador es lo más importante, en las grandes academias es a un nivel todavía superior, ¿no? Comprendiendo que el resultado en estas etapas, sí, puede que sea importante, creo que al final no es lo que les va a definir en un futuro. Y en estas canteras que están tan acostumbradas a ganar, hablo del Athletic, Barcelona, Madrid, Villarreal, Valencia, en esta zona de la Comunidad Valenciana, ¿cómo se les inculca a los jóvenes la derrota? Porque como digo, son canteras que el 90% de los partidos saben que los van a ganar, pero cuando lleguen a ese mundo profesional la derrota está a la orden del día. Entonces, psicológicamente, mentalmente, ¿cómo se les va inculcando la derrota a unos jugadores tan acostumbrados a ganar? Bueno, yo creo, sí es verdad que en las academias, y tú que habrás entrevistado a gente de academias, se habla mucho de que el resultado no es importante, que sí es verdad que hay cosas más importantes, pero esto no deja de ser un juego, ¿no? Y yo creo que el resultado siempre es importante. Lo que hay que llevarlo es con respeto, darle la importancia que merece y que no genere emocionalmente cosas el ganar o el perder diferentes, pero el resultado, esto es un juego y es importante. Y cuando los jugadores llegan al mundo profesional, pues más importante todavía, ¿no? Y en nuestro mundo, el del entrenador, si no ganas, obviamente enseguida te van a cambiar por otro, ¿no? O sea que fíjate que es importante y para los jugadores también. Yo a veces hablo con los jugadores y hay los grandes casos de los grandes deportistas, es gente competitiva hasta que no les gustaba perder ni en los entrenamientos ni en una tarea. Yo creo que para llegar a tu límite como deportista tienes que ser alguien muy competitivo y eso quiere decir que el resultado es importante. Lo que hay que manejar es que emocionalmente Claro. afecte lo menos posible, ¿no? Estuviste una temporada también en el Baskonia, tercera división, de la mano de Joseba Echeverría, en ese caso estabas como segundo. Y yo quería saber un poco el rol del segundo entrenador, que no tiene ese foco mediático, que no se le conoce tanto, pero creo que dentro de una plantilla, dentro de un cuerpo técnico, sí que tiene mucha importancia. ¿Cuál es el rol del segundo entrenador y qué pudiste aprender de aquella etapa? Yo creo que es el puesto más importante dentro de un cuerpo técnico, ¿no? Yo he tenido la suerte de trabajar con grandes segundos y el que tengo ahora, Fernán, espectacular. Y creo que es muy importante porque es un puesto en el que tú renuncias a tu manera de entender el fútbol en muchas situaciones y tienes que estar totalmente predispuesto a ayudar a esa persona que ha confiado en ti, a que su idea pues
a través de ti también llega a los jugadores a que estés cerca en los buenos y en los malos momentos y que desde un segundo plano intentes ayudar, pero siempre sin coaccionar esa idea de ese primer entrenador, ¿no? Y creo que es una labor que los grandes segundos entrenadores creo que tienen una importancia igual o mayor que incluso que el primero, ¿no? Porque creo que dan un equilibrio muy grande al trabajo y como muchas veces se dice, ¿no? La vida del primer entrenador es estar tomando totalmente todo el rato decisiones, ¿no? Y tener a alguien cercano que es capaz de equilibrar esas decisiones y que es leal sobre todo y ayuda a que tu manera de ver el juego pues, se multiplique con sus conocimientos, creo que es fundamental, ¿no? Ya te digo que para mí fue una experiencia buena porque encima con Joseba tengo muy buena relación y es un gran entrenador y me aportó muchísimo y creo que es un puesto en el que es importante la elección que tomes porque es de una ayuda muy grande, ¿no? Antes de llegar ya al Baracaldo, a esta etapa actual, estuviste media etapa en el filial del Athletic. ¿Cambió mucho la manera de trabajar respecto a la etapa en el juvenil? Bueno, en los filiales es muy difícil trabajar en el día a día, ¿no? Porque yo viví una etapa pues estaba Marcelino en el primer equipo y subían muchos jugadores a trabajar a diario, que es lo que tiene que ser, porque para eso está un filial, pero sí que hubo 2 meses y medio en el que se optó porque nadie subiría y me pasé 2 meses y medio trabajando, que nadie subiría del tercer filial y me pasé 2 meses y medio trabajando con 13 14 jugadores en una categoría Ahí es donde tan iba. exigente como esta, ¿no? Entonces era complicado porque tenías muchos jugadores, igual durante la semana estaban hablando enfrentarse al Valencia, te bajaban esos 4 o 5 abajo y luego ibas a jugar tú a San Sebastián de los Reyes, ¿no? Y luego, sobre todo, más que eso, yo creo que es esta categoría que tú la seguirás, me imagino, es muy exigente, ¿no? Y el trabajo diario y el plan de partidos es muy importante, ¿no? Y yo creo que afecta cuando tienes bajas en plantillas que no sean filiales y pasan situaciones en el día a día, cosa a la que yo doy mucha importancia, te afecta, pues esa época fue un poco duro en eso, ¿no? En el día a día, en trabajar con muy poquita gente, en que igual cuando terminaba el entrenamiento te decían, mañana van a necesitar dos el primer equipo, a las 2 horas te llamaban y otros dos, y a la mañana siguiente otro. Entonces era una dinámica en la que era muy complejo tener una continuidad en el trabajo diario. Y además, pues ya leí un poco, soy alguien que creo que el trabajo diario y la competitividad interna es algo que hace que la competitividad luego el fin de semana aumente muchísimo, ¿no? Claro, yo quería hablar de eso, sobre todo cómo se adapta un entrenador a esas circunstancias que al final prácticamente no dependen de él, que tiene que competir, hacer competir a sus jugadores para que puedan subir a ese primer equipo, pero ya no para que suban, sino para que se establezcan también en el primer equipo, pero a la vez competir y ser competitivo en primera ref, una categoría que como bien estamos hablando es que es muy competitiva y cada semana es un rival, da igual en la posición en la tabla en la que esté, es muy complicado de conseguir resultados. Entonces, ¿cómo se adapta un entrenador, un cuerpo técnico a esos cambios de sesiones de entrenamiento, de tengo este jugador, de no tengo? ¿Cómo se hace? Pues es complejo. Yo creo, siempre lo he dicho, ¿eh? Yo creo que entrenar a un filial es muy complejo por esas circunstancias, ¿no? Y luego, sobre todo, es complejo también para los jugadores, ¿no? Porque en mi experiencia, esos jugadores que empiezan a tocar primer equipo, que ya han debutado, o que están en una dinámica de primer equipo, luego bajan y tienen una ansiedad de querer demostrar en el equipo de abajo el por qué están arriba, una ansiedad de siempre hacerlo bien y eso no es así, ¿no? Entonces sí que es curioso, pero hay muchos jugadores que tocan arriba y luego les cuesta rendir abajo, que yo creo que más es por un tema emocional. Pero bueno, lo tienes que ver como un proceso y como te he dicho antes, los entrenadores siempre estamos para ayudar y lo que intentas, aunque el día a día no sea pues todo lo bueno que tú querrías, es seguir ayudando a esos jugadores, ¿no? Pero bueno, a veces pasa en las academias, ¿no? Que dicen, no, los resultados no son muy importantes. Pues a mí acabaron cesándome, o sea que su importancia sí que tienen, ¿no?
Y entrando ya un poco en etapa actual, en 2022 llegas al Baracaldo, un club histórico que en aquel momento estaba en tercera ref, la quinta categoría del fútbol español, ya en ese momento. Venías de trabajar cantera, juveniles, filial, y llegas al Baracaldo, en tercera ref, complicada ya la categoría. ¿Cómo fue la primera relación con los jugadores? Seguro con jugadores ya curtidos en esas categorías, experimentados. ¿Cómo fue esa primera toma de contacto cuando llegaste al Baracá? Bueno, pues con Joseba la planificación de la plantilla, pero bueno, cuando llevas tantos años de ese primer Baracaldo, pues igual a un 60% de ellos les había entrenado en alguna etapa, o en el Zama, o en el Eibar, o incluso alguno de esa primera etapa mía en el primer equipo de la Cultural. O sea, que quiero decirte que al final yo creo que las categorías, el vestuario es igual en todos los sitios, ¿no? Independientemente de las categorías, lo que marca es el nivel de los jugadores que tienes, ¿no? Y la relación en un principio, pues es la misma, intentar generar un grupo que trabaje de la manera que tú quieres, rodearte de un cuerpo técnico que haga que la exigencia sea muy grande en todos los días y luego pues intentar ayudar a los jugadores a estar lo mejor preparados dentro de esa manera que tenemos cada entrenador de entender el juego, ¿no? Y luego pues empezar a ver cómo funciona su grupo, cómo son las relaciones futbolísticas entre ellos, intentar ajustar cosas para que el rendimiento dentro de esa idea que quieres como equipo pues vaya mejorando día a día y tras partido y tras entrenamiento, pues ver qué cosas puedes ir mejorando, ¿no? El primer año en tercera red fue prácticamente perfecto, conseguís el ascenso sin conocer la derrota. Yo quería preguntarte cuáles fueron las bases sobre las que formaste aquel equipo infalible, porque seguramente el Baracaldo en esa categoría era el principal candidato a subir. Entonces yo quería saber contra muchos rivales que tú ya sabías que te iban a enfrentar en bloque bajo, el saber atacarlos, ¿cuáles fueron esas bases sobre las que hiciste ese equipo tan ganador? Y sobre todo que el equipo también se lo crea, que puede ganar y que lo haga. Bueno, yo creo que según fue avanzando teníamos una gran plantilla, no solo en lo futbolístico para la categoría en la que estábamos, sino en lo personal y una mezcla de gente con ya recorrido, con gente con mucha ambición. Y yo creo que lo que se generó, porque la tercera es una categoría muy compleja, porque sobre todo por tema de superficies, de campos, nosotros jugábamos en un estadio con 68% 5, con hierba, y allí semana a semana luego pasas a un campo muy pequeño, sintético, igual que tiene muchos años. Y yo creo que lo que se fue generando es un equipo que éramos capaces de amoldarnos a todo lo que nos venía y con una capacidad de jugadores de ser capaces de jugar en juego combinativo, en juego más directo. Éramos un equipo muy ganador en duelos, entonces nos adaptábamos rápido a todas las superficies y sobre todo lo que te decía, ¿no? El día a día era una verdadera barbaridad el cómo se entrenaba, ¿no? Si la gente decía que, joder, el Baracaldo cómo compite, si llega a ver los entrenamientos ahí saltaban chispas, ¿no? Y eso yo creo que hizo que seríamos un equipo que sería cuáles serían las circunstancias, éramos capaces de competir en cualquier escenario y ante cualquier tipo de rival, ¿no? Y teniendo en cuenta que arrancaste en tercera red, como bien estamos diciendo, yo quería centrarme un poco en ambas pretemporadas, tanto en la de tercera red como en la de primera red. ¿Habéis tenido que ajustar muchas cosas? O, por ejemplo, como bien estás comentando, tanto en tercera ref y en segunda ref, como el rival era tan cambiante y os teníais que adaptar tantas veces, ¿ha sido un poco más fácil de manejar esta primera ref tan competitiva como bien estamos comentando? ¿Cómo fueron las dos pretemporadas en dos categorías tan diferentes? Bueno, como cuerpo técnico, y yo creo que eran 9 de tercera red y otros cuatro, creo que 4 o 5 que había que estaban el año de segunda red. Fíjate, son 13 o 14 jugadores que llevas mucho tiempo trabajando con ellos, ¿no? Entonces, lo que tú quieres y tu manera de trabajar lo tienen muy metido, ¿no? Y creo que luego era, pues, a esa gente nueva que venía hacerles ver. Yo creo que en eso sí que tuve una ventaja
sobre equipos que igual pues, variaban 15, 16 jugadores o cuerpo técnico nuevo, aunque repita más jugadores. Nosotros veníamos con una base de un equipo y de una mentalidad muy competitiva, ¿no? Entonces yo creo que eso nos vino muy bien porque obviamente de todas las categorías que he estado, la primera red es algo ya de un nivel altísimo, ¿no? Hay una exigencia para los cuerpos técnicos, para los jugadores, aunque ahí ya no te varían tanto los escenarios de terrenos de juego, porque la mayoría son de Vale. campos en muy buenas condiciones y de unas medidas amplias, sí que la exigencia es brutal porque te enfrentas Mm. ya no solo siendo pues, nosotros uno de los presupuestos más bajos a presupuestos más altos, sino a grandes jugadores, a grandes entrenadores. Y ahí sí que lo que tienes que adaptarte muy rápido ya no es a las dimensiones de los campos o a los terrenos de juego, sino a la cantidad de variables que tienen todos los equipos y a que los jugadores, sobre todo, sean capaces de adaptarse dentro de tu personalidad y de tu modelo de juego lo más rápido posible a todo aquello que te van planteando los equipos, ¿no? Y sobre todo en una categoría en la que hay tanta calidad que de las que he estado yo, los errores se penalizan y me imagino que cuanto más arriba todavía es mayor, ¿no? Creo que la campaña que esté realizando es muy buena, sobre todo teniendo en cuenta de dónde llega el Baracaldo. Me quería centrar un poco en este último mes y medio, 2 meses, donde los resultados no están llegando, pero hay que ver de dónde se viene. De campeones en tercera ref sin conocer derrota, segunda ref conseguir ascender y en esta primera ref, la primera vuelta, la acabáis en puestos de playoff. También se pone en contexto un poco que Marwan Sanadi se marcha al Athletic, es una baja importante, llegan las lesiones también. Y viendo un poco ese sueño que estabais en playoff, llegan estos 2 meses y medio donde no se consiguen los resultados. ¿Cómo ha sido ese trabajo para decirles, vamos a ver, no pasa nada? Quiero decir, llegamos de 2 años muy buenos y no pasa nada porque no hayamos conseguido meternos en el playoff, que lo teníamos ahí en esa primera vuelta. ¿Cómo han sido estas semanas de trabajo para asimilar las derrotas? Bueno, pues yo creo que además veníamos de 2 años y medio en lo que no habíamos vivido una situación como la que hemos vivido este mes y medio, ¿no? Esas 7 jornadas sin conocer la victoria, ¿no? Pues bueno, hemos ido, durante esos 2 años y medio hemos tenido un vestuario y hemos intentado que la normalidad, pues incluso en esos 47 partidos que batimos el récord nacional de estar sin perder en 2 temporadas, pues con normalidad, ¿no? No intentabas, hombre, obviamente sí que según avanzaba la racha, hay más preocupación y más tensión, ¿no? Pero era algo que venía, ¿no? Hemos sufrido, pues, primero a 2 días de cerrarse el mercado, pues pasó lo de Maru y luego hay que adaptarse. Vino Bali, que ha tenido un muy buen rendimiento, y luego sí que ha habido pues, lesiones que nos han ido condicionando mucho, ¿no? Y lo que ha habido que hacer es lo mismo que hablábamos en otras situaciones, seguir compitiendo, amoldarnos a las circunstancias que teníamos. Y luego, pues ha habido jugadores que igual en primera vuelta no habían participado mucho y que ahora lo están haciendo muy bien. Pues agarrarte a eso y sufrir mucho, ¿no? Porque es una categoría, lo he dicho mucho este año, ¿no? Es una categoría que los que estamos dentro le damos mucho valor, ¿no? Y gente que estáis alrededor también le dais, pero quizá igual la gente de a pie le da menos, ¿no? Es una categoría con una exigencia deportiva brutal y en la que si no estás bien, pero bien hablo yo, que un equipo compita bien y que todos sus jugadores estén bien, es muy difícil sacar puntos, ¿no? Porque se van detalles, porque hay mucha calidad enfrente, hay equipos con un poder, ya no voy a hablar económico, sino de capacidad de jugadores, y luego están los filiales, ¿no? Que es otro mundo, ¿no? Que cuando pasan el tema de las lesiones aparecen jugadores, utilizan 30 durante todo el año, la mayoría internacionales, y entonces es complejo, ¿no? Pero eso lo hace bonito y con algunos que tengo cierta relación de la categoría, lo he hablado, ¿no? Es una categoría que la exigencia cuando estás dentro es muy dura, pero yo creo que a todos los que estamos dentro te hace crecer, ¿no? Y es lo que hay que buscar. Y ese mes y medio que me hablas tú, pues ha sido un crecimiento y sobre todo para muchos de los que venimos desde tercera red, que llevábamos 2 años y medio sin vivir una racha de estas que tiene el fútbol y que son complicadas porque parece que todo
te sale mal, ¿no? Pero bueno, es así y hacerte más fuerte y crecer, y es lo que hemos intentado, ¿no? Yo creo que viendo cómo es la categoría, estar salvado a falta de 3 jornadas con el presupuesto que tenemos y viniendo donde veníamos cuando arrancó la temporada, hubiéramos, vamos, nos hubiéramos abrazado, ¿no? Y bueno, y estos 2 meses duros que hemos pasado, pues aprovechar, espero que los jugadores les haya servido para crecer, porque al cuerpo técnico te aseguro que nos ha ayudado a crecer y a poner los pies en el suelo y a ver dónde estábamos, ¿no? Siguiendo un poco el hilo de esta temporada, de lo igualada que es, de lo complicada, de que se deciden pequeños detalles, ¿cómo se preparan los partidos? ¿Cómo se analizan? Porque yo creo que muchas veces pensamos siempre en el rival y miramos a veces más sus debilidades para nosotros atacarlas, que hay veces que nos olvidamos de nuestro equipo y de potenciar esas virtudes y tapar un poco esas carencias y hacerlo crecer. Entonces, ¿cómo se ha ido trabajando semana a semana en analizar rivales en esta primera ref tan difícil? Bueno, nosotros sí que tenemos, la manera de entender mía el juego y del cuerpo técnico, tenemos una identidad. Somos un equipo que intentamos quitar tiempo al contrario, un equipo que aprieta muy alto, que siempre está intentando, pues lo que te digo, ¿no? Quitar tiempo al contrario y luego con balón somos un equipo que buscamos hacer daño rápidamente y que el jugador tenga claro pues que lo primero es hacer daño y si no se puede hacer daño, obviamente no perderla. Y cuando haya que acumular, pases a acumular, pero que tenemos una identidad que viene de 3 años que la tenemos muy marcada, ¿no? Entonces, yo creo que en pretemporada casi todos los equipos intentan marcar esa identidad, que luego vas ajustando cosas según la competición te vaya marcando. Y lo del plan de partido es obvio que es algo muy importante ya a estos niveles, ¿no? Porque bueno, si tú eres un equipo que aprieta alto, pues tienes que tener bien claro pues qué hacen cuando salen de cuatro, cuando salen de tres, si lo hacen a través de un lateral bajo otro alto, si lo hacen a través de meter algún medio centro o dentro lateralizar, qué hacen con los laterales, que ahora hay muchos equipos que te juegan con los laterales dentro. Entonces, lo que buscas dentro de tu manera de entender el juego es que los jugadores tengan lo más claro posible las cosas que pueden pasar. Y es lo que te digo, ¿no? Aquí los equipos luego varían, ¿no? Si tú les estás haciendo daño, igual te cambian automáticamente pues, su manera de salir y es un trabajo que afortunadamente ya a estos niveles tienes gente que te simplifica mucho todo eso y te da todo muy rodado, algo que y tengo la suerte de tener gente a mi alrededor muy buena en eso y lo que te digo, yo creo que, te lo he dicho antes, ¿no? Los entrenadores somos ayudadores, ¿no? Y lo que tenemos que intentar es que los jugadores tengan lo más claro posible lo que se van a poder encontrar y que luego durante la temporada, según todas las cosas que te vayan pasando, les intentes dar el mayor de soluciones posibles para que puedan competir al máximo dentro de la personalidad y del modelo que cada equipo pues tome para llevarlo al juego, ¿no? No, porque hablando un poco de tu equipo del Baracaldo, que desde fuera ya te digo, como bien lo dices, es un equipo de identidad. Tú cuando vas a ver el Baracaldo, tú sabes lo que te vas a encontrar, un ADN de guerrilleros, muy aguerrido, que va a competir cada balón, da igual el rival que tenga enfrente, contra la Cultu, que iba el primero hace 2 semanas 2-1, pero tuvisteis muchas ocasiones, esta semana vas a ver igual. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Que sea un equipo que compita, que tenga ocasiones, que sea ofensivo, que no descuide tanto la parcela defensiva, pero sobre todo que se suelte. En los entrenamientos hay mucha repetición de esos ejercicios o se le intenta dar al jugador muchos contextos diferentes y que se sepan adaptar. ¿Cómo es ese trabajo para tener ese equipo tan identitario que es el de Imanol de la Sota? Bueno, lo que buscas, ya te digo que, claro, hay muchos que llevan pues, mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que lo que buscamos en el inicio de temporada es sobre todo esa agresividad en la presión y yo soy de los que pienso que el juego empieza en los duelos y en las segundas acciones, ¿no? Da igual el modelo que tengas, si no eres fuerte en primeros duelos y en segundas acciones, es imposible dominar el juego, ¿no? Entonces, luego ya sea de un modo, nosotros sí que utilizamos la presión siempre, ¿no? Y intentar quitar tiempo y la línea muy adelantada,
pero en cualquier modelo, en un modelo más de bloque medio, en un modelo de bloque bajo, está en los duelos, ¿no? En los duelos y en esa valentía de saber que ahí empieza todo, ¿no? Y en el juego del balance ofensivo, pues es algo que nuestros jugadores escuchan mucho, que es el tener en la mente siempre hacer daño. Desde el portero hasta cuando haces un control o tienes el balón, lo que tienes que buscar es superar pases, buscar profundidad si la hay y siempre superar líneas. Cuando no se puede, pues hay que hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que es una mentalidad de buscar la agresividad en todo lo que hacemos, ¿no? En lo defensivo, en enseguida ser muy idos a apretar y a quitar tiempo, y en lo ofensivo, en tener en la cabeza hacer daño lo más rápido posible, ¿no? Yo creo que ese es el ideario nuestro, y luego ajustar las cosas pues, dependiendo de los jugadores y de los momentos que estés, y ajustar pequeñitas cosas también respecto al rival, ¿no? Y ya para cerrar, Imanol, voy a hacerte tres preguntas cortas de rápida contestación. La primera es, ¿cuál es tu entrenador favorito? Bueno, pues no sé, quizá es muy difícil porque no tienes la suerte de a muchos que te gustan o que te gustan lo que ves de sus equipos, no tienes la fortuna de poder ir una semana, ¿no? Que es cuando más. Porque yo hay entrenadores que no salen en los periódicos y eso que me he cruzado en mi vida, y que, pues entrenando a juveniles, entrenando ellos al primer equipo, o yendo a ver entrenamientos de amigos que vas haciendo dentro del fútbol, y siempre aprendes, ¿no? Pero bueno, de la élite siempre me ha gustado mucho Klopp, ¿no? Por, porque creo que eso que te acabo de decir hace un momento es un poco lo que marcaba él, ¿no? De hacer todo a toda pastilla, y creo que es algo que me gusta como espectador, ¿no? Porque a veces ahora que estás metido en el fútbol, yo siempre digo, ¿no? Hay partidos que los ves para intentar en tu profesión mejorar cosas, y hay otros partidos que los ves por disfrutar, ¿no? Y yo cuando Klopp estaba en el Liverpool, yo cuando decía el partido de esta semana que voy a ver para disfrutar, casi siempre veía los del Liverpool, ¿no? En cambio, para aprender, pues vas viendo otras cosas, porque de todo el mundo, en este mundo nuestro, se aprende, hasta de, si vas a ver un entrenamiento de los tuyos que dices que estás con chavales de bases, pues seguramente que hay una corrección o algún ejercicio que dices, hostias, pues esto me lo voy a guardar yo, ¿no? Yo creo que aprender se aprende todo el mundo. Pero creo que sí, por el heavy, ¿no? A él le gusta el heavy, a mí también, pues el heavy metal, por eso un poquito, ¿no? ¿Estadio que te gustaría visitar como entrenador? Pues Anfield. Del Liverpool. He estado viéndolo en un viaje que hicimos con un equipo del Atleti, pero bueno, si me tendría que sentar algún día como rival, vamos, sería un sitio que iría más a gusto que un arbusto, ¿no? Y ya por último, en tu trayectoria como entrenador, ¿qué partido es el que guardas con mejor recuerdo? O sea, Pues nada. joder, he vivido muchos bonitos en estos 2 últimos años, incluso con el juvenil del Atleti, pues esos partidos de Copa de Campeones, y son bonitos, ¿no? Pero por decirte uno, yo creo que el de la Vuelta del Orihuela, ¿no? Porque en el playoff de ascenso, Ah, primera. porque vinimos ahí con un resultado muy duro. Uf, el viaje de vuelta fue un verdadero horror. Encima, pues éramos un equipo que no estábamos acostumbrados a perder, ¿no? Y creo que ese, porque luego la semana después del primer entrenamiento se percibía que queríamos en darle la vuelta, y como se dio, pues yo creo que ese es el más digamos, emotivo, ¿no? Porque era un resultado muy complejo ante un grandísimo equipo y con un gran entrenador, y creo que ese me quedaría, ¿no? Porque el campo lleno, 8.000 personas, y muchos allí con el cagómetro que pensaban que no lo íbamos a conseguir, y creo que ese fue emotivo, ¿no? Con toda la familia allí, mis niñas, mi mujer, mi madre, yo creo que estuvo bien, ¿no? Guay. Bueno, Imanol, agradecerte, como te he dicho antes, que hayas querido estar este ratito aquí. Creo que ha sido una charla muy productiva y sobre todo para entender un poco más cómo es ese Baracaldo, ese equipo tan identitario de Imanol de la Sota y sobre todo para ver cómo se trabaja, que yo creo que parece que es un fútbol que no se ve, pero el trabajo que hay detrás
es muy importante. Darte la enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo y sobre todo por la manera en que lo estás consiguiendo, que también es importante, y desearte toda la suerte del mundo en tu trayectoria, que yo creo que todavía queda, Imanol, para mucho rato. Así que muchas gracias. Pues agradecerte a ti. He pasado un rato muy chulo porque hablar de fútbol siempre a los que estamos metidos en estos nos gusta y lo mismo, que te vaya muy bien y que si sigues teniendo tiempo sigas haciendo estas cosas porque yo que he oído varias y ahora me diré las que me quedan de tus entrevistas, creo que son chulas y a los que estamos ahí en un nivel más bajo que los élite, yo creo que es bonito y sobre todo ir a compañeros y oírte a ti. Vale, pues es que ricasco y mucha Gracias. suerte. Chao. Bye.